Saludos amigos, bienvenidos a Valores de Acero. Estamos en el Sembrador Nueva Evangelización, ESNE. Nos encontramos también en las redes sociales y hoy estamos transmitiendo desde la Casa de la Recolección en Aguatepec, Morelos, un lugar en donde usted lo debe de conocer porque aquí, además de grabar y de entrevistar a la gente, usted puede retirarse un poquito del mundo, regresar al interior y a la vez hacer comunidad, compartir. Yo creo que son elementos que de vez en cuando necesitamos en la vida. Bueno, estos elementos se han tratado en esta casa en estos días, en un encuentro internacional que una orden religiosa, la de los Agustinos Recoletos, pues ha organizado, un encuentro internacional aquí en Cuernavaca, en México, y pues hablamos con el que es el presidente de los centros de espiritualidad de toda la orden, de los Agustinos Recoletos. Él es el encargado, responsable de todos ellos, consejero general, Fray Francisco Javier Monroy, bienvenido. Gracias. Bienvenido una vez más a este programa. Sí, ya van unas cuantas veces, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Bueno, siempre que vienes a este programa tenemos temas en los que hablar. Ha sido de uno de ellos, me acuerdo que era del acompañamiento, de la formación, otro también de los centros de espiritualidad. Han tenido un encuentro internacional de lo que son los centros de espiritualidad. ¿Nos puedes explicar en qué ha consistido este encuentro internacional a todos aquellos que nos siguen o que han querido venir a este encuentro internacional incluso y pues no han podido por diversos motivos? ¿Cuál es el objetivo de este encuentro? ¿Qué quería el general, qué querías tú como consejero y todo el Consejo General con este encuentro? Pues desde el Consejo General hemos hecho la primera propuesta de encuentro internacional de todos los centros de espiritualidad Agustinos Recoleta, de toda la orden por todo el mundo. Entonces hemos hecho la primera gran convocatoria para fundamentar bien, conocer bien qué son los centros de espiritualidad y poder fomentar la comunión entre todos y sobre todo una red de comunicación y una red de transmisión al mundo de lo que son estos centros de espiritualidad. Entonces, básicamente nos hemos basado en formarnos muy bien qué queremos con un centro de espiritualidad, Agustinos Recoleta, qué áreas tiene, cómo evangelizamos y ver un poco cómo caminar juntos y proyectarnos juntos al mundo. ¿Y se ha logrado este objetivo? Sí, con creces, yo creo. Salimos todos muy entusiasmados de este encuentro. Han sido pues toda una semana, 5 días al menos intensos de formación en toda esta finalidad que acabo de expresar, ¿no? Y realmente ha tenido pues una gran repercusión en todos los participantes. Hemos estado de 9 países y creo que nos vamos muy convencidos y con un programa para llevar a cabo ya específico y calendarizado, ¿no? Bien, pues en este encuentro se han explicado diversos elementos de lo que tienen los centros de espiritualidad o lo que deben de tener. Yo sí que quisiera compartir con toda nuestra audiencia lo que tantas veces se ha dicho por ahí y que se ha repetido, pero de una manera un poquito más experiencial en este encuentro, que es itinerario formativo Agustino Recoleto. Hoy la Iglesia, a través de la RACIA, incluso el Don de la Vida, de la Congregación del Clero, nos dice que el acompañamiento no solamente a sacerdotes, sino a toda la Iglesia tiene que ser a través de procesos, de itinerarios. ¿Qué es esto del itinerario formativo Agustino Recoleto? Pues es el programa que tenemos los Agustinos Recoletos como respuesta a esta llamada que nos hace la Iglesia de elaborar un modo concreto, pedagógico, un itinerario de formación en el propio carisma. Entonces, básicamente es ahora un documento en el que estamos definiendo todos estos aspectos pedagógicos y en qué aspectos pedagógicamente tenemos que ir creciendo, ¿no? En nuestro caso, pues los temas carismáticos de volver al corazón, hacer todo el itinerario agustiniano de entrar dentro de uno mismo para trascenderse, y los temas de la conversión, de la humildad, todos los aspectos que son carismáticos en nosotros, pues lo convertimos en un proceso de crecimiento formativo a todos los niveles, tanto para el religioso como para la religiosa, como para los laicos, y lo hemos convertido con los centros de espiritualidad, lo hemos convertido en aspectos para evangelizar. Es decir, le ofrecemos al mundo un proceso, un itinerario espiritual según San Agustín. Eso es lo que es el itinerario formativo que ahora con los SEARS
lo ofrecemos. Exactamente. Como esto, claro, está en una casa de formación, hemos hablado de la formación en el don de la vida, pero esto cómo se traduce en un nuevo ministerio que resulta que es para la Iglesia, no es para nosotros. Un CEAR no es autorreferencial, es un centro que es para la Iglesia, de evangelización, de discípulos y misioneros. ¿Cómo esto que es este itinerario engrana con el funcionamiento de un centro de espiritualidad? Pues el itinerario formativo, todos estos aspectos carismáticos ya definidos y elaborados en procesos en las personas, es la base de los programas de evangelización que tiene un centro de espiritualidad. Es el aspecto vivencial y espiritual de todos aquellos que participan en un centro de espiritualidad y desde ahí se ofrecen experiencias de fe, se ofrecen experiencias de crecimiento humano, experiencias de acompañamiento, experiencias formativas en todo lo agustiniano y cristiano también, ¿no? Y bueno, pues en todas las áreas que tiene, las 5 áreas que tiene un centro de espiritualidad están basados, fundamentados en los aspectos carismáticos que define este IFAR, Itinerario Formativo Agustino Recoleto. ¿Qué es y qué no es? Esto es, muchas veces yo me acuerdo que en las catequesis a las comunidades, pequeñas comunidades, se decía qué es una comunidad y qué no es una comunidad, ¿no? ¿Qué es un centro de espiritualidad Agustino Recoleto y qué no es un centro? ¿Qué es un CEAR y qué no es? Pues básicamente se trata de una nueva manera en la que los agustinos recoletos queremos estar en el mundo y evangelizar, una nueva manera. Unos modos que tenemos son la educación, colegios o centros educativos del estilo que sea en cada país, ¿no? Otras son los servicios parroquiales, están las misiones. Otro ministerio distinto, es nuevo, son los centros de espiritualidad. Por lo tanto, se trata sobre todo de un ministerio, una manera de evangelizar, ¿no? Tal como viene definido en las áreas que tiene de desarrollo, etc., ¿no? Entonces, ¿qué es lo que no es un centro de espiritualidad? Pues la terminología puede llevarnos a la confusión de que es un lugar solo para tener pues, ejercicios espirituales, por ejemplo, ¿no? Es un centro para tener oración. Sí, también lo tenemos, pero no es solo eso, ¿no? Lo que queremos básicamente es evangelizar, darnos al mundo y hacerlo desde lo que somos. Por lo tanto, es toda una serie de talleres, experiencias de fe, experiencias de acompañamiento, experiencias de misión, experiencias de acción social, de ir al mundo, a la realidad de hoy. Entonces, no es un centro únicamente para tener pues, oración o pláticas, ¿no? Sino que básicamente eso es lo menos importante dentro de un centro de espiritualidad. Queremos encontrarnos con las personas, queremos ir al mundo, queremos por lo menos ofrecerles esta espiritualidad nuestra que sabemos, si ha cambiado nuestro corazón, pues puede cambiar la de otros también, ¿no? Y ayudarles a ser más hombres, más mujeres y a ser más de Dios. Se me ocurre ahora lo del salus per aquam, que es lo del spa, ¿no? Salus per aqua. Sí. Entonces ahí tienes la salud y la experiencia toda desde el agua, ¿no? El agua como ruido, el agua que contacta con el cuerpo, y esta experiencia se puede trasladar del salus per aquam a CEAR. Sí, perfectamente, dando los saltos que tenemos que dar en relación a que nosotros lo hacemos desde la fe. Exactamente. Es una salud que es Jesucristo, es una salud que viene por un agua, que es la misma vida de Dios que se da en la cruz, ¿no? Todo eso es lo que tenemos siempre a la base, eso lo tenemos muy claro, ¿no? Es la salud por el agua de vida, que es nuestro Señor Jesucristo. El CEAR tiene unas áreas, nos has descrito, yo quisiera que nos centrásemos en esas áreas para que quedase claro, porque nos están viendo gente de Estados Unidos, de Guatemala, de Colombia, de México, de Costa Rica, lugares en donde unos de ellos está instalado el CEAR, pero en otros, estos centros de espiritualidad, en otros se va a instaurar dentro de poco. Entonces, a mí me gustaría que nos quedase claro, porque nos está viendo gente, oye, pues a mí me gustaría necesito estar en una experiencia de encuentro con Dios, o necesito conocerme para luego pues, poder experimentar a Dios en mi vida.
Estos son áreas que van ofreciendo estos centros de espiritualidad. A ver, vayamos a la primera, ¿no? Sí. La de, pues pone ahí, crecimiento humano. ¿Cómo podemos transformar la palabra crecimiento humano en una frase agustiniana que nos lleve a Jesús? Pues San Agustín nos dice muy claramente, para llegar a Cristo Dios solo hay un camino, y es Jesús hombre. La experiencia agustiniana de la encarnación de Jesucristo, que se hace como nosotros, que se solidariza, que se hace peregrino con los peregrinos en esta vida, es la base espiritual, teológica, experiencial de San Agustín, por la cual nosotros nos comprometemos con todo lo que es humano. Por lo tanto, con todo tipo de talleres y de experiencias que ayuden a las personas a crecer, a ser más humanos, vamos a decir, ¿no? Porque desde la humanidad es como podemos llegar a Dios. Desde Jesús hombre, con todo lo que significa que Él se encarne, que se haga como nosotros, que haga todo el proceso humano como nosotros, nos lo dice la misma palabra de Dios, ¿no? Excepto en el pecado, en todo lo demás igual que nosotros. Y en esa manera de vivir como hombre es donde descubrimos a Dios, y cómo es Dios, y cuánto nos ama, y cómo da la vida por nosotros, ¿no? Entonces, en todo lo humano queremos entrar en los centros de espiritualidad para ayudar a las personas a ser más humanos, porque ese va a ser el encuentro con el Dios más auténtico, ¿no? Yo soy camino, verdad y vida, sobre todo vida, ¿no? ¿Por qué la gente tiene miedo a todos estos talleres humanos que se autoestima, que llegan al hombre, ¿no? A la condición humana y que la llegan a redimir? Porque cuando se conoce lo humano se conoce lo espiritual. ¿Por qué hay esta versión de que eso es muy relativo? Ahí entra el relativismo, la New Age, lo satánico incluso llegan a decir. Sí, incluso. ¿Por qué esta división y vamos a decir hablar en estos términos contradictorios y a veces pues extremistas? Pues yo pienso que es por una mala concepción de lo que es espiritualidad. Cuando decimos espiritualidad decimos todo lo que nos dice la palabra de Dios, lo que nos dice la encarnación de Jesucristo y lo que nos dice la Iglesia. Y jamás se separa de la humanidad, de la creación, de la vida. No existe espiritualidad y humanidad por otro lado, no existe lo espiritual y lo material. Esa concepción no es cristiana. Puede ser muy de la cabeza, pero no es cristiana. En la realidad está todo unido. Cuanto más humanos, más cristianos, más espirituales, más de Dios. Pienso que es de una concepción muy dualista, creo que en parte equivocada, creo que en parte poco cristiana, necesita ser formada, ¿no? Sí es cierto que en muchos talleres de estos de crecimiento humano hay mucha ambigüedad y sería el otro lado a evitar. Nosotros no queremos transmitir ambigüedad. Si tú sanas las heridas de tu historia, de tu niño interior, como existen ahora muchos talleres de todo esto, te estás predisponiendo a creer, a amar, a vivir, a ir hacia Dios y hacia Jesucristo. Pues yo creo que con esta frase queda más que justificada, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por aclararnos esto. Vamos un momento con el equipo de Resumen AR, que ya tiene preparadas las 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y de los Agustinos Recoletos. Vamos con ellos y enseguida volvemos aquí a Valores de Acero. Gracias al equipo de Resumen AR por esas 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y de los Agustinos Recoletos. Estamos en ESNE, estamos en Valores de Acero. Con nosotros está el consejero general y también el encargado responsable de todos los talleres de la Orden, Fray Francisco Javier Monroy Rodríguez, que ha estado ya en algunos programas ya por aquí, comentándonos de diversas experiencias formativas, espirituales. Hoy estamos en el primer encuentro internacional. Hemos hablado del crecimiento humano, que no hay que demolerlo ni demonizarlo, sino al contrario, que nos puede llegar a Dios. Vamos a hablar de las experiencias agustinianas. Ponen que los centros de espiritualidad, los que pueden existir dentro de poco en California, en Guatemala, en Colombia, los que hay en México y en Costa Rica, son lugares de experiencia de Dios. Sí. A ver,
¿Cómo podemos leer esto y cómo podemos invitarle al público que nos visite, que visite los centros de espiritualidad para tener una experiencia de encuentro con el Señor? Pues en estos centros de espiritualidad ofrecemos, además de todo tipo de experiencia de crecimiento humano, experiencias directas de Dios. Y las queremos hacer y las ofrecemos para todos aquellos que estén buscando a Dios, que quieran seguir buscándolo, que tengan un corazón inquieto, que estén en búsqueda, que quieran encontrarse con la humanidad de Jesucristo, que quieran llegar al Dios Padre desde este caminar e itinerario de deseo profundo de Él, ¿no? Que es el deseo de Jesucristo, el deseo de San Agustín y claramente el deseo de todo hombre. Por lo tanto, yo les diría que todos aquellos que quieran acercarse, les vamos a ofrecer experiencias de eso. Y desde ahí, desde lo profundo de su deseo más íntimo, que yo creo todos llevamos dentro, ¿no? De encontrarnos con el Dios de la vida, el Dios auténtico, el Dios de Jesucristo al final. Lo hacemos pues con días de retiro, experiencias de silencio, talleres de oración, siempre enfocados desde aquí, ¿no? Desde la interioridad agustiniana, desde la búsqueda de Dios, el deseo ese profundo que nos mueve por dentro, ¿no? ¿Hay búsqueda de Dios en el hombre de hoy? Yo creo que no hay otra cosa, sino deseo y búsqueda, una búsqueda constante. No siempre sabemos, en el hombre de hoy no sabemos cómo encontrarlo, o nos equivocamos de caminos, ¿no? Pero que el deseo y el estar en camino de encontrarnos con Él es lo más íntimo realmente del corazón de cada hombre, de cada mujer, ¿no? De hoy y de siempre. El Papa Francisco en Evangelii Gaudium nos dice que debe de haber una espiritualidad, debemos ofrecer una espiritualidad que humanice y que alabe a Dios. En el número 89 creo que es. De la Evangelii Gaudium, ¿verdad? Sí. Eso es lo que queremos, sintonizar con este mensaje del Papa, conectar, unirnos a toda la Iglesia, en comunión con toda la Iglesia y ofrecer eso, ¿no? Una espiritualidad que humanice. La alegría del Evangelio también nos recuerda que debe de pasar, por la alegría del Evangelio del Papa Francisco, debe de pasar todo hombre y toda mujer por una experiencia de conversión. Esto él lo repetía con el documento de Aparecida, una conversión, ya lo hemos repetido aquí también, pero es bueno insistir, personal, comunitaria, pastoral. Esta experiencia de conversión es la que también como orden los agustinos recoletos van teniendo con toda esta reestructuración y revitalización que siguen viviendo como orden religiosa. Así es. ¿Tú cómo ves esta experiencia? ¿Ya ha terminado? ¿Tiene que continuar? ¿Falta es de toda la vida? Desde nuestra espiritualidad es para toda la vida. Es un aspecto carismático básico, el de la conversión, entendida no como pasar de pecador a santo, de malo a bueno, sino entendido como saltos cualitativos en la vida. Es decir, ir buscando la voluntad de Dios y por lo tanto hay que cambiar. Hay que cambiar, hay que estar dispuestos a lo que Dios vaya manifestando porque la vida cambia, las personas cambian, el mundo cambia y por lo tanto tenemos que estar dispuestos a ese cambio, ¿no? Que va a suponer rupturas fuertes con lo que yo creo, con lo que yo pienso, con lo que yo espero, con lo que yo desearía, ¿no? Que es lo que le ocurría a San Agustín. La Orden de Agustinos Recoletos estamos en este proceso, sí. Últimamente, pues, en una reestructuración muy seria, muy profunda, ¿no? Que es tanto espiritual como estructural, ¿no? Y es lo que también creo como experiencia, la conversión, entendida como la estoy explicando ahora, creo que podemos ofrecerla al mundo, ¿no? Para ayudar a que haya más comunión, más paz, más entendernos todos, ¿no? Saber que tenemos que dar saltos de comprendernos, de ayudarnos, de servir. Experiencia de Dios. Resulta que el Papa Francisco, en Laudato Si, en la alegría del amor, nos dice que debe de haber centros de escucha. Debe de haber centros de escucha para las familias que están desestructuradas, la alegría del amor. Debe de existir centros de escucha para escuchar el clamor de los pobres y el clamor de la tierra, Laudato Si. ¿Cómo ves esto del acompañamiento en los centros de espiritualidad? ¿Son centros de escucha? ¿Son acompañamientos humanos? ¿Es todo en general? ¿Cómo se va a organizar?
o cómo se está organizando los centros de espiritualidad. Sí, estamos organizando este área de acompañamiento. Ahí dentro de este área queremos ofrecer un abanico enorme de todo lo que haga falta, desde un acompañamiento más psicológico, terapéutico, profesional en ese sentido, a los acompañamientos más espirituales, vocacionales, y luego el gran campo de ayuda al mundo de hoy, que es el campo que dices tú de la escucha, del anciano solo, del enfermo, del marginado, de los dolores y de las periferias que llevamos todos en el corazón, poder ofrecer un hombro, un oído, una presencia, un rostro que escuche y que esté con ese mundo. Que sin hablar de Dios, pues simplemente es una presencia de Dios en ese mundo, ¿no? Queremos ofrecer todo eso también en los centros de espiritualidad. Centros de escucha, de acompañamiento. Hablamos del dolor, hablamos del sufrimiento, una buena comunidad. Nos lo dice el Papa Francisco también en la última exhortación que hace sobre la santidad. Ahora que aquí, pues en este suelo, pues hay santos y también hay siervos de Dios, gente que pues está en camino del reconocimiento a la santidad por parte de la Iglesia Católica. Resulta que pues nos habla de los pequeños detalles. Creo que es en el, no voy a decir el número exacto, pero bueno, cuando habla de la comunidad, eso sí, dice la comunidad tiene que tener pequeños detalles, y ahí va relatando, ¿no? Y en estos pequeños detalles de los centros de espiritualidad, al final estos pequeños detalles se gestan en la dimensión solidaria. ¿Cómo puede ser que un centro de espiritualidad enseñe también y muestre a la Iglesia esa dimensión solidaria? ¿Cómo no se va a confundir como que esto no es un lugar de una ONG, sino esto sale desde un encuentro con Jesús? ¿Cómo puedes contarnos esto? ¿Cómo se va a hacer? Hace un rato hablábamos de la palabra espiritualidad y cómo no es simplemente rezar. De hecho, la espiritualidad auténtica y el encuentro auténtico con Dios siempre nos va a llevar a un encuentro con el necesitado, a un encuentro con el mundo de hoy, a abrirnos hacia las necesidades y a una acción social, ¿no? Entonces es una consecuencia lógica, innata a la fe, innata a la espiritualidad auténtica. Entonces, ¿cómo un centro de espiritualidad no va a tener esta acción social? Significaría que está transmitiendo mal la espiritualidad. Por lo tanto, ese campo también es fundamental en un centro de espiritualidad. Puede que haya quien no lo entienda, pero yo te diría lo mismo que antes, no entienden bien la palabra espiritualidad o fe, vivencia de la fe, ¿no? Nosotros lo hacemos desde la fe, sí. No queremos ser una ONG, no. Podremos serlo también, o ayudar a otras, etcétera, ¿no? Pero es el impulso básico que nos lleva el creer en Jesucristo, en querer amar, en querer evangelizar, ¿no? La acción social. Porque si no me preocupa, no sé, las inundaciones que está habiendo ahora aquí en México, ¿no? En Sonora. En Sonora. Si no me preocupan los problemas de la pobreza, de la marginación, de lo que sufre la gente, ¿qué fe? ¿Qué fe es de la que yo estoy hablando? No tendría sentido. ¿Qué proyectos hay a futuro de los CEAR en la Orden? Pues este primer encuentro internacional ha supuesto, creo que un gran impulso. En muchos países va a comenzar. Se van ya con un programa elaborado en donde ya se están desarrollando mucho más y estructurando mucho más. Y los siguientes pasos es seguir implantándolo en otros países y seguir organizándonos en una misma línea, ¿no? Todos los centros de espiritualidad de la Orden de Agustinos Recoletos. Por ejemplo, la Orden está instalada en Filipinas. ¿Cómo se va a instalar ahí o cómo se va a proponer y promover un centro de espiritualidad en Filipinas? Pues esto ya está programado con las autoridades de los Agustinos Recoletos allí. De hecho, justo antes de este encuentro estuve hablando con el provincial de cómo hacerlo posible. Entonces se está elaborando a ver cómo podemos ir a tener este mismo encuentro allí, ¿no? Para formar a las personas y empezar a implantarlo. Están ya esperándolo, solo que tenemos que ir a tener este mismo encuentro y lanzarlo ya, ¿no? Es decir, en realidad basta con ahora únicamente el calendarizar, ¿no? Cuándo empezamos.
en ¿Y Filipinas. cómo se forman y a quiénes forman, ya por ir cerrando, ¿no?, este tema de los CEAR? ¿Cómo se forman los miembros del CEAR y a quiénes forman? Bueno, hay unos destinatarios, me imagino, ¿no? Pero ¿cómo se forman ellos? ¿Desde qué dimensiones se forman ellos? Pues todos los que participan en USEA se forman en los aspectos de la espiritualidad de Agustino Recoleta. Entonces, se forman tanto teórica e intelectualmente como vivencial y experiencialmente, ¿no? La formación la queremos existencial, vamos a decir, ¿no?, donde mente y corazón están funcionando, pues, juntos, ¿no?, en la unidad de la persona. Entonces se forman en temas de San Agustín, de volver al corazón, de cuál es el itinerario espiritual agustiniano. Se forman en cómo ser voluntarios, cómo escuchar, cómo llevar unos talleres en las cosas más prácticas, ¿no? Pero se forman o nos formamos en la misma espiritualidad para vivenciarla y vivirla, y desde ahí ofrecer lo que ofrecemos. Se habla de una red CEAR, terminamos con esto. ¿Qué sueña el encargado de los centros de espiritualidad de la Orden con una red CEAR? ¿Cómo quiere plasmar esta red CEAR? Pues ya hemos comenzado a implantar esta red CEAR, que quiere ser un grupo de personas que va a nombrar el prior general de toda la familia Agustino Recoleta, para ayudar en el crecimiento, en la implantación y en el desarrollo de los SEARs por todo el mundo. Y sueño con una plataforma que nos unifique a todos y dé una imagen de lo que queremos, clara, diáfana, en la línea en la que estamos hablando, ¿no?, que pueda ser esa imagen hacia el mundo de lo que queremos, ¿no?, y que pueda unificar una única imagen de evangelización desde este nuevo ministerio. Eso es lo que va a ser la red SEAR. Muy bien, pues cuenten con nosotros, cuenten también con nosotros. Gracias, Fray Javier Monroy, por estar aquí. Gracias a ustedes por escucharnos y seguirnos a través de ESNE y a través de las redes sociales. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.